La Rioja, esto es Radio Memoria. Ya estamos con Ana y Juan Pauletti, son hijos de Alipio Tito Pauletti y Lili Santocchi. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Hola, No, buenos días. A las dos a veces. Perdón. Tenemos mucha radio, como se dan cuenta. Bueno, sí, en la comunidad, por supuesto, en La Rioja, Tito Pauletti es alguien muy representativo y absolutamente conocido como luchador y como precursor de este medio que fue el Diario El Independiente. Y ustedes están acá, vinieron para participar de la conmemoración, ¿no?, de los 50 años de la dictadura. Sí, yo hace un tiempo que venía hablando con mis hermanas. Creemos que este momento, no sé por qué se festejan los años redondos de una manera, o se celebran o se conmemoran los años redondos cual, sí, de una manera distinta a los que no lo son. Y yo me había reservado esta semana porque creo que este es el lugar donde teníamos que estar a 50 años del golpe. Es decir, hoy, hace 50 años, empezaba un nuevo camino para nosotros, para nuestra familia y para mucha gente, obviamente, desmembrada, o exilios internos, exilios externos, presos, desapariciones. Y bueno, un poco es reivindicar como hijos de aquel momento en el cual estaba el Independiente, y junto con la pastoral de Angelelli, obviamente, y todo ese movimiento cultural que se vivía en La Rioja de aquellos tiempos, compartir o estar más cerca de lo que uno vivió en esa época, digamos, que, a decir verdad, yo tenía 8 años, 9 años, claro, digamos, es decir, las vivencias fueron incorporándose en el tiempo, digamos, ¿no? Pero me parece que este era el lugar que teníamos que Está estar. bien. ¿Sí, Ana? ¿Cómo fue cuando... esa experiencia de estar en estos días? Bueno, muy emocionante, la verdad, porque no solo por los motivos que Juan explicaba, ¿no?, de estar en el kilómetro cero, sino también el reencuentro con nuestros amigos, nuestros compañeros, los hijos de la misma generación nuestra, que son los hijos de los compañeros que eran amigos y compañeros de nuestros padres. Y bueno, reencontrarnos con esta historia que, si bien nosotros después nunca volvimos a vivir a La Rioja, nos acompaña en cada día que vivimos, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro camino. Recordarle a la audiencia que nos escucha por ahí, yo siempre vuelvo a esto del ejercicio de la memoria, mucha gente joven que nos escucha, preguntarles a ustedes si nos pueden comentar, porque es muy valioso como hijos, quién fue Tito Pauletti y qué fue para ustedes como hijos. Bueno, Tito Pauletti llegó a La Rioja muy joven, y muy joven impulsó la reedición del Independiente, que era un viejo diario, el Independiente, y lo vuelve a armar como diario en un momento en que La Rioja no tenía diario. En esos momentos un medio de comunicación era, la verdad es que, muy importante en una provincia más como La Rioja, y poco a poco se fue ganando un lugar, y además convirtiéndolo en la voz de poder difundir todas las injusticias que sucedían en esta provincia, ¿no? Y yo creo que encontró su máxima expresión cuando también llegó Angelelli a La Rioja, ¿no? Porque fue una tarea, de alguna forma, un encuentro que lograron ahí, sin proponérselo, generar las condiciones para ir transformando de a poco, ponerle voz a los que no tenían voz. Entonces, bueno, ese diario, y en ese momento y en ese contexto histórico, en algún momento se convirtió en una cooperativa de trabajo, porque a quienes eran los dueños del diario les generaba una contradicción ser los dueños de un medio de producción. Entonces ahí es donde mi papá propone hacer la cooperativa, y se convierte en la primera cooperativa gráfica y periodística del país, y no sé si de Latinoamérica, que me parece que esa es la expresión máxima también de lo que mi papá creía del mundo, ¿no? Que creía que había que construirlo entre todos, y que todos teníamos un rol importante para aportar. Bueno, después
pasaron cosas. Vino lo que vino, sí. Sí, después pasaron cosas. Cuando vino el golpe nos tuvimos que ir, mi papá no estaba en la provincia, supongo que eso también es una historia conocida acá, pero bueno, el Independiente fue intervenido por el ejército esa misma noche del 23. Antes de que sucediera el golpe, el diario fue intervenido y ya empezó a ser el objetivo de la represión en La Rioja, ¿no? Porque esa misma noche se llevaron presos a los compañeros que estaban ahí, a la madrugada se lo llevaron a mi tío, que era el subdirector del diario, a Mario Pauletti, al día siguiente se lo llevaron a Gigi Alfieri, así que bueno, fue sin duda un objetivo de la represión, de la dictadura, el tomar posesión del diario, porque evidentemente el diario era una herramienta para comprender la realidad. Claro, y en el sistema cooperativista, que era muy valioso para los que la integraban. Esa situación no se pudo revertir nunca, ¿no? Bueno, en el Independiente, durante la dictadura, que nosotros después nos tuvimos que exiliar, tuvimos que salir al exterior, en los primeros meses del golpe, a los compañeros, a los changos que estaban presos, los obligan a renunciar estando en esa condición de estar... Sí, claro. A renunciar a su participación, a ser parte de la cooperativa. En el caso de mi papá directamente le falsificaron la firma. Pero bueno, todo eso tenía un sentido durante la dictadura, porque por ahí durante la dictadura no le íbamos a pedir a la gente que tuviera actitudes heroicas, ¿no? Sí. Pero recuperada la democracia, lo más triste, lo más grave, lo más cruel, fue que cuando los compañeros vinieron a plantear que querían recuperar sus puestos de trabajo, la cooperativa respondió que no, que esas renuncias eran válidas y que ellos habían dejado de venir a trabajar, claro. Entonces que abandono de trabajo. Exactamente. Y la verdad es que esa es una situación sobre la que el diario, después de tantos años, o la cooperativa, no ha reparado esa injusticia. Y a nosotros nos parece grave. La verdad es que nos parece grave porque es algo que permanece, o sea, es una injusticia que permanece en el tiempo. Claro. El no hacerse cargo de algo que hicieron en ese contexto de dictadura, pero que después, cuando recuperamos la democracia, no lo hicieron. Y no lo hicieron inmediatamente en ese momento, y le dijeron que no a mi papá en la cara, y bueno, después él se murió y no lo hicieron hasta ahora. O sea, hasta ahora siguen incurriendo en ignorar esa parte de la historia, en poder verse a sí mismos, porque digo yo, ellos mismos, yo entiendo que los que están hoy en la cooperativa no son los mismos que estaban hace 40 años, pero que mínimamente tendrían que rever su propia historia y reparar eso de alguna forma. Así que bueno, nosotros donde podemos lo decimos y donde podemos recordamos eso, porque bueno, después se acompañan tiempos de... A veces leo algunas cosas en Independiente y me agarra mucha bronca por la hipocresía, ¿no? Por la hipocresía de ponerse una pátina de hoy reconocer y de reivindicar las luchas de derechos humanos cuando en su momento, cuando ellos mismos han sido y siguen siendo muy injustos con la propia historia. El mayo del 77 sacan una solicitada para conmemorar el año, en donde habla clarito de que agradeciendo de que habían sacado todos los focos subversivos de la cooperativa, del medio. Es decir, cuando hablaba de la intervención, el diario fue intervenido porque cambian el titular de lo que iba a salir, digamos. Es decir, fue intervenido el 23, no el 24, sino el 23 a la noche para cambiar el titular del diario. Claro. Es tan burdo el tema de las renuncias que los hacen renunciar a la cooperativa y a ejercer la profesión de periodista de por vida. Son todas iguales las renuncias. Es decir, es un memorándum a llenar con los datos de cada uno y una firma.
Es grave, digamos, el hecho. Y en eso se hace eco y no hay una reivindicación, no hay un pedido de disculpas, no hay ninguna acción para gente que fue. Guillermo Alfieri, que en ese momento era el secretario de redacción y que fue detenido al día siguiente en su casa, escribió, titula La infamia continúa, digamos, contando un poco esto. Y cada año que pasa ya van 49 años de la infamia continua. Esa solicitada que menciona Juan es tan vergonzosa porque está dirigida a las Fuerzas Armadas, al gobierno de turno. De facto. O sea, claro, como pidiendo una... Agradeciéndoles que ya la cooperativa estaba limpia de los elementos, aparte el lenguaje, ¿no? Y realmente, yo digo, para tu propia historia, que eso sea parte de tu archivo y no repararlo, no decir... No solo eso, perdóname, en la página web del diario El Independiente no figura el nombre de mi papá, claro, de nuestro padre. Como fundador, claro. digamos, lo mencionan con acciones y no con el nombre. Yo quiero contar una pequeña anécdota. Al año que murió mi papá, bueno, en la cooperativa todavía estaban muchos de los que habían conocido a mi padre y que habían sido de alguna forma los beneficiados de la ideología y del accionar. No, y del accionar, o sea, el hecho de que mi viejo hubiera dicho, che, hagamos una cooperativa, benefició a un montón de esos que después le dieron la espalda a mi papá, a mi tío, a todos los que quedaron excluidos del Independiente. Al año que murió mi papá, se comunica, no sé quién fue, pero Ramírez. Bueno, ahí está, Juan se acuerda, con mi mamá para decirles que querían poner una placa en lo que era el diario, el viejo diario, una placa en conmemoración a mi viejo. ¿En un rack de archivo? No, eso fue otra cosa. Pero eso, bueno, como una placa recordatoria. Sí. Y mi vieja les prohibió. Yo creo que no lo mencionan porque la mamá les prohibió. Les dijo, les prohíbo terminantemente porque ahí ella les decía, pero si ustedes lo echaron. Ustedes lo echaron, ustedes le negaron volver a Independiente. No quieran lavarse la cara poniéndole una plaquita. O sea, digo, tampoco... porque le reclamaba esto mismo, de alguna forma, a mi vieja, ¿no? O sea, coherencia, tengan coherencia. Claro. Tengan coherencia. Guillermo Alfieri y yo hicimos una denuncia, yo como Juan, como hijo, hicimos una denuncia en el INAES, porque la renuncia fue tratada 6 años y medio después por vacaciones no trabajadas. Claro. Y el INAES nunca contestó. O sea que fue un... Es decir, el instituto que asocia todas las cooperativas del país nunca dio una respuesta a la carta documento que le enviamos. ¿Cómo? Me parece muy grave esto, vacaciones no pagas, es el término. Él se fue por un periodo de vacaciones que se va extendiendo, vos tenés un periodo de vacaciones y se va extendiendo con goce de sueldo, sin goce de sueldo, pero era una cooperativa, digamos, es decir, él seguía perteneciendo a la cooperativa. Claro. Por más que tuviera vacaciones. Pero estaba exiliado. Claro, sí. Y los otros estaban presos, digamos. Entre muchísimas comedias. Y los otros estaban presos, digamos, pobres, ¿no? Es decir, todo de vacaciones. Pero cuando parece que hay una versión que dice que se enteran de que nosotros estábamos volviendo al país, eso fue en junio del 83, o que había posibilidades con el asunto de que se hablaba de elecciones y que se acababa el proceso dictatorial, tratar el tema y lo excluyen en junio del 83. Es decir, 6 años y medio después del golpe. El tratamiento administrativo de la renuncia... Ya fue cuando estaban... Está fuera de... Claro. Bueno, nosotros cuando se hizo el juicio, que mi papá empieza por falsificación de documento público y todo el seguimiento, eso quedó cajoneado hasta no sé qué. Los 2 jueces que quisieron hacer algo, uno fue nombrado, los ascendieron para que no siguieran con la causa y quedó... Nosotros estamos esperando a ver si es lesa humanidad o no, porque como fue intervenido por el ejército el diario. Claro. Y actualmente, ¿qué expectativas tienen o qué piensan o qué lecturas hacen de lo que pueda
pasar con esto? No, nosotros, la verdad que nosotros donde podemos seguimos contando la historia de lo que fue el Independiente más que y de lo que es. Pero también cuando tenemos oportunidad contamos también que hay algo que aún después de tantos años, después de 50 años, en el caso, 40 sería desde la recuperación de la democracia, aún hay una situación de injusticia sobre la que no se ha revertido. Y mientras no se revierta, esa injusticia permanece. Es como la infamia continúa, claro, como decía el Gigi Alfieri, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros mientras tanto seguimos haciendo memoria, claro, que creo que es lo que nos toca hacer. La cosa que aprendimos es que en cualquier resquicio donde podamos decirlo hay que decirlo, hay que aprovecharlo. Otra vez teníamos es parte de pelea, la verdad, claro. Y aparte teníamos esa dicotomía, por ejemplo, vamos a decir una universidad de Tello Roldán en aquella época, claro, cuando era la vieja universidad, y nosotros decidimos ir igual porque había que contarlo aún en el lugar de visitante, digamos. Sí. Pero con donde haya lugar lo vamos a seguir diciendo, porque esto continúa. Sí, hay alguna manera de sentir que una autojusticia, aunque fuera, ¿no? La posibilidad de poder hablar y contarlo y decir. Pretensiones sobre el diario no tenemos ninguna, claro, digamos, no nos interesa desde el punto de vista. Lo que no podemos entender es cómo a 49 años todavía no hay ningún tipo de perdón, no hay ningún tipo de reivindicación, no hay ningún tipo de reconocimiento a lo que fue, porque fue eso, no solo fue el diario, fue seguir lo de la pastoral de Angelelli, hacer ayuda, se hizo un barrio con 40 y pico de casas en el Copegraf, se daba asistencia comunitaria, se compraba al por mayor y se compartía como una especie de proveeduría de los asociados y afiliados y familiares, se le daba asistencia, es decir, había un montón de cosas que tenían que ver con una sociedad que creían más justa, en la cual ellos se siguen llamando cooperativa y no actúan como tal porque desobedecen el mismo estatuto que tienen firmado. Claro. Yo como dato de color recuerdo que en mi casa papá estuvo en el staff del diario un tiempo, se participaba de los desfiles de la primavera con carrozas. El diario hacía unas carrozas preciosas y en mi casa se hizo en el año 64 un barco con papel celofán, todas las velas de todos colores, y en mi casa estuvieron años los restos de papel celofán andando por aquí y por allá, porque tengo la imagen de Cacho trepado por ahí poniendo papelitos de colores para irse de Chile. El programa se llama como uno de los cuentos de Mario Pavletti, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Decirles que desde acá, desde nuestro espacio, queremos promover que se siga hablando de esto, que haya una reparación por lo menos, y preguntarles si creen, fuera de la justicia, ¿no? Si es posible algo de eso, si es posible que se repare a esos trabajadores, a su padre, que haya un espacio para eso. Nosotros intentamos hace unos años, hace unos ya no sé cuántos, pero unos cuantos, más de 10. 2006. 20. En un encuentro, en una mesa redonda de la que participó el presidente de la cooperativa, acercarnos a hablar y sin embargo, la respuesta, justamente la falta de respuesta fue lo que impulsó a Gigi Alfieri escribir la historia de mi papá y del Independiente, ¿no? O sea, la historia de mi papá como una excusa para contar la experiencia del Independiente, que la experiencia del Independiente en esos años también traduce la experiencia de lucha de toda una generación. Y que me parece que eso es lo que tenemos que tratar de transmitir y de contar y de seguir contando. Nosotros estamos donde estamos, si algún día nos llaman, nos reuniremos y podremos, pero sí, creemos que sí, que hay que reparar, y que el Independiente tendría que hacerlo para sí mismo, para poder seguir teniendo la autoridad de poder contar algunas cosas, tiene que reparar sobre su propia historia y creemos que tienen que hacerlo por ellos mismos, no por repararnos a nosotros, digamos, sino por reparar la propia historia del Independiente. Tardan 5 minutos en encontrarnos. Tienen todos los elementos para encontrarnos, digamos, no es un problema de que no queremos hablar con ellos no. Acá hay algo, primero, para poder hablar con ellos tienen que hacer una reparación.
Claro. Tienen que pedir perdón y tienen que reivindicar y tienen que Y reconocer reflexionar, claro, reflexionar sobre lo que hicieron, es decir, fue una barbaridad lo que hicieron. lo que siguen haciendo. Claro, sí, exactamente. Esa solicitada está en sus diarios, en sus ejemplares, en su archivo. Claro. Y se habla poco de esa solicitada que es, como dice Del Ana, 77. espantosa. Es decir, a mí me cuesta todavía leerla. Ah, Cuando dicen a las Fuerzas Armadas, decir, bueno, Horrible. Preguntarles, este año se cumplen, 50 años del golpe, ¿no? Y 40 años del fallecimiento de sus padres, si tienen planificado algo acá en la provincia, alguna actividad, algo para seguirlo recordando. estaremos acá. Acá estaremos, sí. Ya hay algunos que están empezando a pensar algunas cosas, sí. Porque aunque es cierto, parece que no, pero los números redondos creo que ayudan a sentarnos a reflexionar sobre un montón de cosas. Entonces es importante usarlos en ese sentido. Es difícil, o me cuesta mucho hablar de... Todavía tengo la voz del viejo en la cabeza. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que seguir andando. bueno, Eso, sí. eso. Bueno, No hay acá, que olvidar. acá desde la radio estamos totalmente dispuestos a poder, Estaremos acá. a recordar esto. Sí, Bueno, gracias. Muchas gracias por venir. gracias a ustedes. Gracias a usted, muy amable.